En la siguiente actividad, comparando conjuntos, vamos a obtener la diferencia de los grados de escolaridad con respecto a la media aritmética para calcular la desviación media. Con esto podremos notar cómo cada dato se encuentra a cierta distancia de la media. El libro nos sugiere trabajar con dos tablas, sin embargo te voy a pedir que podamos unirlas en una sola para que se nos haga más fácil registrar los datos y obtener las diferencias hasta que podamos llegar a la desviación media. En tu cuaderno vas a dibujar esta tabla. En la primera columna vamos a colocar los datos que son las respuestas de las personas sobre el grado de escolaridad que tienen. En la segunda columna vamos a colocar la frecuencia, es decir, el número de veces que se repitió cada respuesta. En esta tercera columna vamos a sacar la diferencia entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética, es decir, entre cada uno de los datos y la media que ya conocemos. Cuando escribas tus resultados te darás cuenta que algunos de ellos son negativos y otros son positivos. Esos signos en las diferencias entre los datos y el valor de su media aritmética nos indican si el dato está antes o después de ese valor. Independientemente de su signo, todos esos resultados los escribiremos como valores absolutos, puesto que un valor absoluto es aquel que hace referencia a las distancias que hay entre esos datos con cero. Como las distancias se expresan en magnitudes positivas, por eso es que utilizamos los valores absolutos, para lo cual lo único que necesitarás hacer es cambiar el signo negativo para dejar todos los valores como positivos. El siguiente paso es multiplicar esas diferencias por sus frecuencias. Una vez que tenemos todos los resultados de estas multiplicaciones, hacemos finalmente la sumatoria para poder encontrar la desviación media, la cual obtendremos con esta fórmula. La desviación media es igual a la sumatoria de todas las diferencias de la variable estadística con la media aritmética con todas sus frecuencias, dividido entre el total de datos de la muestra. Nosotros aquí ya estamos presentando la suma de todas estas diferencias, la cual dividiremos entre 30 y nos da un resultado de 5.08. Este 5.08 es la desviación media. Vamos a tratar de entender qué significa esto. Esta fórmula que aquí te presentan es la misma que yo te presenté para poder sacar la desviación media. Lo único que cambia es que en lugar de poner la X como variable estadística, aquí te ponen la D para representar a un dato, el dato 1, el dato 2. En lugar de presentarte el símbolo de la media, te la representan como M. También te ponen N para representar al conjunto de datos. Lo único que quiero mencionarte es que utilizamos N minúscula cuando estamos hablando de una muestra y N mayúscula cuando estamos hablando de los elementos de una población. Cuando el valor de la desviación media es muy alto, implica mayor variabilidad entre los datos, mientras que un valor igual a 0 implica que todos los valores son iguales, que no hay variabilidad y que por lo tanto coinciden con el valor de la media aritmética. Y si ese valor no es 0, pero es muy cercano a 0, quiere decir que la variabilidad es muy pequeña. Así que ahora podemos entender qué es la desviación media y por qué es una medida de dispersión. Algo importante de la estadística es que nos puede servir para predecir, nos puede servir para interpretar y nos puede servir para tomar decisiones. Este tipo de datos a nivel nacional sirven para poder establecer políticas educativas y ver en qué lugares es necesario implementar más escuelas, más programas educativos, otorgar mayor número de becas e incentivar a las personas para elevar su grado de escolaridad, entre otras cosas. Llegando a este punto de la lección, no está de más recordarte que voy a irte guiando solamente en algunos aspectos generales para que puedas comprender lo que estamos haciendo, pero que posteriormente te corresponderá a ti terminar los ejercicios restantes de esta lección. Veamos el ejercicio número 3 de la página 195. Aquí se nos plantea que Emma también realizó una encuesta a 30 personas. Los datos que obtuvo los plasmó en esta gráfica, donde registró el grado de escolaridad y la cantidad de veces que obtuvo dicha respuesta. Para poder contestar las siguientes preguntas, vamos a ordenar estos datos, porque nos servirá para obtener alguna de las medidas de tendencia central. Empecemos primero por el grado de escolaridad más frecuente, que no es otra cosa más que la moda. Veamos cuál es el número que más se repite y ese número es el 6. Y para obtener la mediana, ya sabes que tenemos que ir desde los extremos hacia el centro y te corresponderá a ti ubicar cuál es el valor que está justo en medio. Y la media aritmética la obtendremos sumando todos estos valores divididos entre el total de datos, es decir, 30. Podemos sacar también el rango, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo.
Y como el libro nos pide también calcular la desviación media, vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a omitir esta tabla y en su lugar vamos a escribir en nuestro cuaderno. En este momento en que realices tu tabla, ya debes tener calculada tu media aritmética, porque vas a utilizarla para sacar las diferencias. En la primera columna de tu tabla vas a registrar los datos que son las respuestas de años de escolaridad que le dieron a Emma. La segunda columna es para las frecuencias, cuántas veces se repitió dicha respuesta. En la tercera columna vas a sacar las diferencias entre los valores de los datos con la media aritmética. En la cuarta columna convertirás esas diferencias en valores absolutos. Y finalmente en la última columna multiplicarás esas diferencias en valores absolutos con las frecuencias. Con todo eso realizarás la sumatoria para poder hacer tu división y obtener tu desviación media. Finalmente, analicemos el último recuadro con respecto a este ejercicio. Te voy a pedir que vayamos haciendo algunas correcciones en esta redacción. Empecemos. De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar 2 encuestas a grupos de 30 personas de 15 años en adelante, el número de grados de escolaridad máximo es 22 y el mínimo 0. El número de grados de escolaridad promedio es 11.43 y 9.3. Recuerda que son los resultados de las 2 encuestas aplicadas por Joel y Emma. Y al compararlos con los grados de escolaridad promedio nacional, se observa que es mayor, lo que implica que la escolaridad promedio de estas personas está por encima del promedio de la población del país. Como recomendación para poder resolver tus demás ejercicios, cuando tengas que sacar la desviación media, es importante que cuentes con espacio suficiente para realizar tus operaciones, puesto que el libro no contiene ese espacio. Es importante que tengas tu libreta a la mano y que puedas auxiliarte de una tabla como esta en la que puedas registrar todos los datos que sean necesarios. Trabajar con datos estadísticos puede resultar un poco laborioso por la cantidad de operaciones que vas a realizar. En caso de que lo necesites, puedes auxiliarte con tu calculadora, sobre todo para corroborar los datos obtenidos. Por mi parte sería todo con respecto a este tema. Espero que te haya quedado claro. Muchas gracias.